Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Maple Valley en la clase P de coches modificados. Y vamos a ver el desempeño del recién agregado Honda IndyCar 2025. Y les puedo adelantar que este bólido es impresionante, es muy divertido de conducir, se aferra al asfalto muy bien, como era de esperarse gracias a su complejidad aerodinámica. Y lo más importante es que lo estoy usando de serie, solo hice ajustes de tuneo. De hecho, no le puedes instalar piezas mecánicas y no le hace falta, porque el coche va fenomenal como viene de serie. Solo tenemos que ajustarlo bien, las barras estabilizadoras, la carga aerodinámica, que por cierto estoy usando casi toda la carga aerodinámica en la trompa y en la parte posterior. Sí es cierto que puedes reemplazar los alerones frontal y trasero por unos de más velocidad, que le dan menos carga, menos peso en la punta y que puede desarrollar muchísima más velocidad. Pero para circuito deportivo y probablemente para la incorporación de la serie de Indy no va a ser necesario sino el alerón de máxima carga y peso aerodinámico. Vamos a ver de todas maneras cuando por fin introduzcan la nueva categoría. Espero que sea este miércoles para poder llevarlo a las carreras de los óvalos y probarlo al límite de su categoría. Aquí vamos sobreviviendo, tratando de superar aquí al compañero Commander que tiene dificultades con su internet. Se bugueó varias veces y con eso entramos en el podio para la conclusión de la primera vuelta de las 7. Esta es una carrera rápida de apenas 10 minutos. Esto se está pasando volando, sobre todo con la velocidad que estamos desarrollando. El que va en la punta, el líder, Purez R6, está conduciendo un Mazda Furai. Así que vamos a ver si nuestro Indy tiene el desempeño suficiente para poderlo alcanzar y arrebatarle el dominio de la carrera. Estamos descontando ya más de 3 segundos, a la vuelta anterior, y el coche, como ves, va volando a todas las curvas con una precisión que da miedo. Y lo más importante que tienes que tener en consideración en la metodología o la técnica de conducción es que estos coches de Indy van mejor a altas velocidades. Cuando desciendes mucho en el velocímetro, el coche se puede poner un poco inestable. Su desarrollo aerodinámico está diseñado precisamente para máxima carga, para tomar las curvas a alta velocidad. Así que tenemos que aprovecharlo, y esa es la razón por la cual escogí Maple Valley para hacer la primera prueba, porque el ritmo del circuito ayuda mucho con el desempeño de velocidad. Y aquí vemos al compañero que se arrastró por el muro de contención porque se equivocó en el embudo. Ya sabes que esa es la etapa más difícil del circuito y le adelantamos sin mayor resistencia, ya metidos en la segunda plaza. Estamos acercándonos rápidamente a la estela del compañero Purez R6, a ver si por fin podemos meternos en su rebufo. El desplazamiento del Indy también es muy competitivo y puedes aprovecharlo desde ya. Recuerda que la actualización se vino hoy lunes, con el inicio de la semana nos dieron esta sorpresa y se incorporaron una cantidad impresionante de categorías para todos los gustos, Ahora sí no hay excusa, ahora tienes todo al alcance para poder disfrutar de Forza Motorsport en distintas clases, en distintas categorías, con toda la diversidad de coches disponibles en el juego. Así que puedes hacer lo que quieras y modificarlos y hacer todo tipo de configuraciones y probar todos los coches que te apetezcan. Mira cómo estamos alcanzando a Purex, le estamos descontando muchísimo tiempo en cada giro y estamos ahora desarrollando la cuarta vuelta de las 7. Y estoy a punto de superarle por dentro en la curva intermedia luego de la recta de las emociones. Salgo con buen impulso y le arrebato el dominio de la carrera. ¡Uy! Me ha dado un golpe en la parte de atrás de forma traicionera y me sacó del circuito. ¡Qué desastre! Y aquí estamos viendo la repetición en la cámara de Purex. En el momento cuando se va alto en el ataque de la curva, yo me meto por la parte profunda y le adelanto sin problemas y me da el golpe a traición para consolidarse en la punta de manera sucia. Qué lamentable,
Y cuando estamos desarrollando la quinta vuelta, ya queda poco para la conclusión, estoy a la cacería del compañero Yakaji 8796, a ver si tengo chance de meterme en el podio. Es una lástima que me hayan saboteado de esa manera de la carrera. Hubiese podido conseguir la primera victoria con nuestro Indy Honda 2025, que por cierto va fenomenal. Todavía no he probado el Chevy, a ver cuál es la diferencia entre uno y el otro. No sé si es solo un tema de diseño, porque en cuanto a la ficha técnica de ambos se ven igual. Ya les contaré luego cuál puede ser la distinción, si es solo un tema de marca, pero lo cierto es que este Honda va increíble. Y mira, como ya estoy muy cerca del compañero Yakaji, en cualquier momento voy a meterme en su rebufo, que por cierto que se siente muy efectivo el túnel de viento. Cuando te metes en la estela de un coche, la verdad es que se impulsa de manera increíble el Indy, a diferencia de otros bólidos. Creo que aquí hubo algún tipo de ajuste adicional. El compañero se arrastra, deja pintura, deja goma en el muro, y nosotros aprovechamos ese error para superarlo desde adentro en el puente. Sí, señor, ya estamos desarrollando la penúltima vuelta y parece que vamos a entrar en el podio. Ya será muy complicado poder descontarle tiempo al compañero AJD, y a Purex, que no se merece la victoria, pues parece que sí la va a conseguir, a pesar de que tiene una penalización de 2 segundos. Me parece que con ese golpe merecía más. Y ya estamos terminando la carrera. He conseguido mantener el ritmo hasta el final. La verdad es que es un coche muy divertido, se disfruta mucho en la conducción. Solo hay que aprender a regular un poco la potencia con el acelerador, pero en líneas generales es muy confiable. Y cerramos en el embudo a toda velocidad en sexta marcha y cruzamos la meta con el primer podio luego de casi 9 minutos de contienda. Les dije que iba a pasar rápido. Escalando 4 posiciones, entramos allí en la tercera plaza. Es una lástima que nos hayan saboteado la carrera, pero no pasa nada. Habrán otras donde se pueda seguir disfrutando y cosechar victorias. Y estaremos atentos, por supuesto, a la serie de Indy para ver cuál va a ser su desempeño en los óvalos, en Daytona, en Indianápolis. Vamos a ver qué tal se comporta allá. Y si quieres probarlo, te dejo los detalles, las afinaciones de tuneo en la descripción del video. Como siempre, estoy seguro que no te vas a arrepentir, lo vas a disfrutar muchísimo. Así que nos vemos en la carretera. ¡Buena suerte!